En una cueva oscura, resuena el sonido agudo de un pico golpeando la piedra. Un joven de cabello blanco se detiene al notar que unas gotas azules brillantes caen desde una grieta en el techo. Sus ojos se abren con emoción. Por fin ha encontrado su objetivo. Coloca cuidadosamente una botella para atrapar el líquido que cae, identificando la sustancia luminosa como tinta. El joven agradece al pequeño gato negro en su hombro, Nero, reconociendo que el descubrimiento solo fue posible gracias a él. Mira hacia la luz en la salida de la cueva, pensando que si lleva esta tinta de regreso, quizá el cuerpo de pioneros finalmente lo acepte. Aliviado, sale de la cueva y se queda de pie en un yermo gris, mirando hacia una metrópolis enorme y radiante a lo lejos. Dentro de esa ciudad luminosa, una multitud vitorea la llegada de guerreros de élite conocidos como coloristas, quienes caminan con orgullo con sus vibrantes colores de cabello. Dos ciudadanos admiran a los guerreros, comentando cómo el equipo derribó con éxito a otra criatura gigante. Saben que mientras estos héroes estén presentes, la ciudad brillante seguirá siendo segura. Sin embargo, la escena cambia al sombrío y más lúgubre distrito Sombra. Una fila de personas espera afuera de un edificio donde un tablón anuncia el examen de ingreso al C-Rank del cuerpo de pioneros, indicando que cualquiera con color es bienvenido. De repente, el joven de cabello blanco es arrojado con violencia, estrellándose contra el suelo. Dos examinadores lo observan desde arriba. Uno grita que este lugar no es para gente como él. El joven se levanta frustrado, sosteniendo la botella de tinta azul. Exige saber cuál es el problema, insistiendo en que la tinta prueba sus cualificaciones. El examinador le señala acusadoramente y expone la dura realidad: es rechazado porque no tiene color. Explica que en este mundo los roles se deciden al nacer y se burla del chico por no conocer su lugar. El examinador pelirrojo libera una oleada de energía roja, llamando al joven un maldito sin color. El protagonista de cabello blanco se estremece, gimiendo de dolor mientras la energía lo envuelve. Desde lo alto de las escaleras, el examinador le da una lección al chico arrodillado sobre los pioneros. Con una expresión arrogante, declara que solo gente elegida como él es capaz de convertirse en uno. El examinador explica que las tierras negras fuera de la ciudad son un lugar donde los débiles no pueden sobrevivir, un paisaje aterrador consumido por la oscuridad y lleno de bestias peligrosas conocidas como criaturas. Glorifica a los pioneros que arriesgan sus vidas para explorar, reunir recursos y luchar contra esos monstruos por la humanidad, ganándose el título de héroes. Volviendo al presente, el examinador mira fríamente al protagonista, afirmando que para alguien sin color lograr tales cosas es imposible. Lo insulta diciéndole que conozca su lugar y se limite a trabajos insignificantes. Le lanza una última amenaza, advirtiéndole que morirá si regresa, y cierra la puerta de un portazo. Solo, el protagonista baja la mirada mientras un suave sonido surge de su pecho. Nero, el gato negro, asoma la cabeza desde la chaqueta del chico. El protagonista acaricia al gato con suavidad, diciendo que pueden intentar en otro lugar, porque ya está acostumbrado a este tipo de rechazo. A pesar de la humillación, fuerza una sonrisa decidida y promete a Nero que se convertirá en el mejor colorista de todos. Rápidamente vuelve a esconder al gato en su ropa, preocupado de que alguien lo vea. El protagonista camina por las calles industriales, preguntándose a dónde ir ahora. Mientras avanza desanimado, espera encontrar un lugar que los acepte. Sin saberlo, está siendo observado desde arriba por un hombre de cabello verde. Más tarde, el protagonista se detiene en una plaza concurrida, revisando su cuaderno. Tacha con fuerza otro sitio en un libro lleno de nombres tachados. Al darse cuenta de que ha sido rechazado en todos lados, suspira, exhausto y derrotado. Resignado, se acerca a un edificio con un cartel que dice Taller Mari. Murmurando que no hay remedio, abre la puerta y llama a la dueña. Dentro, una chica de cabello blanco y gafas levanta sus lentes y le da la bienvenida con una sonrisa alegre. Mari nota la expresión sombría del protagonista y adivina que falló otro examen. Cuando Nero salta a la mesa, ella saluda al gato con cariño. Intenta animar al protagonista, insistiendo en que los examinadores son ciegos a su talento. Sin embargo, él sigue desanimado, preguntándose de qué sirve su fuerza si nadie aceptará a alguien sin color. Mari argumenta que su habilidad está probada por el hecho de que trae recursos de las peligrosas tierras negras. El protagonista se mantiene humilde, afirmando que solo sobrevive gracias a la ayuda de Nero. Cambiando de tema, coloca la botella de tinta azul sobre la mesa y pregunta si ella puede comprarla. Mari se muestra encantada y acepta pagarle bien. Vierte el líquido azul en un sistema de tuberías, quejándose de que los precios de la tinta se han disparado por las escaseces. El protagonista comenta: esta escasez es la razón por la que la gente pide más pioneros. Una vista de la maquinaria muestra que su sustento depende de estos fluidos coloridos. Frustrado porque ningún cuerpo lo contrate, Mari le pregunta si ha pensado en su sugerencia anterior. Cuando él duda,
diciendo que el lugar que mencionó parece un poco. Mari golpea de repente un papel sobre la mesa, gritando que debe intentarlo todo. El volante revela un aviso de reclutamiento para el cuerpo de pioneros del ALBA, de rango S, indicando que la prueba de ingreso está abierta a todos y se basa estrictamente en la habilidad. El protagonista mira el papel en shock. Admite que siempre dudó en postular al prestigioso cuerpo de rango S, asumiendo que fallaría. Se pregunta si un lugar así realmente reconocería sus habilidades. Mari lo anima a tomar la oportunidad, reiterando que si de verdad se basa en la habilidad, quizá por fin reciba el reconocimiento que merece. Ella sonríe, recordándole que ha querido ser colorista desde hace mucho tiempo. Un recuerdo muestra a un protagonista joven y solitario bajo la lluvia abrazando a Nero, revelando que ha tenido este sueño desde la infancia. Mari le asegura que siempre lo apoyará. Reforzado por su confianza, el protagonista sonríe y decide que ya no puede dudar. Agarra firmemente el volante de reclutamiento. Con renovada determinación, se despide de Mari y sale del taller. Mientras camina por los callejones silenciosos del distrito Sombra, el protagonista aprieta el volante, pensando que necesita prepararse bien para el examen. De pronto se detiene cuando Nero reacciona a una presencia detrás de ellos. Una voz pregunta con casualidad: ¿qué pasa? Y una mano sosteniendo una vara de madera con una orbe verde brillante en la punta aparece desde las sombras. El hombre de cabello verde que lo había estado espiando apunta su vara directamente al protagonista. Una mira mágica se fija en su espalda. Sin dudarlo, dispara una hoja de energía verde. El protagonista se gira sorprendido, pero es demasiado lento. La ráfaga de energía lo golpea violentamente, haciéndolo gritar de dolor. Mientras se desploma, el hombre de cabello verde y su asistente se colocan sobre él. El atacante se burla de él, señalando que aunque esquivó un disparo letal directo, de todos modos morirá pronto. Sangrando e incapaz de moverse, el protagonista yace en el pavimento mientras el atacante comenta fríamente que a nadie le importa si un sin color muere. El protagonista llama débilmente a su gato. Al ver la cara aterrorizada de Nero asomando entre su ropa, el chico usa su última pizca de fuerza para instar al gato a huir. La escena cambia a un área industrial marcada con una advertencia de sitio de desecho de tinta. El protagonista gime al recuperar la conciencia, solo para ver al hombre de cabello verde sonriéndole desde arriba. El hombre lo sostiene del cuello de la camisa, colgándolo sobre un enorme estanque de lodo negro. Se burla de él, diciendo que es mala suerte que lo arrojen ahí estando aún vivo. El atacante explica que el pozo contiene desechos de tinta, una mezcla mortal que disuelve todo lo que toca, asegurando que no quede ningún cuerpo. Aterrorizado, el protagonista lucha y exige saber quién es ese hombre y por qué lo atacó. El hombre de cabello verde revela que él y su compañero quedaron sorprendidos anteriormente cuando lo espiaban. Un recuerdo muestra que, mientras observaban, no se habían interesado en el chico, sino en la criatura escondida en su chaqueta. El hombre explica que una criatura con la inteligencia suficiente para seguir a un humano es un descubrimiento increíble. Llama a Nero una verdadera rareza mientras aprieta su agarre en la garganta del protagonista. Detrás de él, su asistente levanta una pequeña jaula. Dentro, Nero está atrapado y llorando mientras el protagonista observa con horror, dándose cuenta de que su compañero ha sido capturado. Desesperado, el protagonista toma el cuello del hombre de cabello verde, gritándole que suelte al gato. El atacante no se impresiona, burlándose de la ira del chico como algo patético, con los ojos brillando de codicia, explica que la criatura es demasiado valiosa para un dueño sin color y que será vendida por una enorme suma en el mercado negro. Supera fácilmente al chico, estrangulándolo y levantándolo en el aire, burlándose de que la mascota es demasiado buena para él. Mientras cuelga impotente, el protagonista se reprocha a sí mismo por ser descuidado en el distrito Sombra. Reflexiona sobre su pasado solitario, pensando que aunque siempre ha soportado discriminación, se niega absolutamente a perder a Nero, su única familia, por algo así. Con un estallido de furia, advierte al hombre que no se meta con él y aprieta su agarre en el brazo del atacante. El hombre de cabello verde se detiene, notando algo extraño. Su expresión cambia de arrogancia a shock mientras la energía chisporrotea alrededor de su rostro. Una aura verde giratoria fluye desde el atacante hacia las manos del protagonista y el hombre grita presa del pánico, sintiendo que algo está siendo absorbido a la fuerza de su cuerpo. Aterrorizado por esta sensación desconocida, el hombre sacude violentamente al chico, arrojándolo hacia atrás dentro del estanque de desechos tóxicos de tinta. El atacante descarta el encuentro como una pérdida de tiempo, mientras Nero llora desesperadamente desde su jaula. Los villanos declaran que ahora son ricos y se dirigen al mercado negro, ignorando las lágrimas del gato. En lo profundo del líquido negro, el protagonista observa cómo la luz se desvanece. Al oír los llantos de Nero volverse distantes, intenta nadar, pero su cuerpo está paralizado. Mientras los recuerdos pasan ante sus ojos, se pregunta si su historia terminará en ese pozo oscuro. Sin embargo, aparece una visión de su yo más joven abrazando al gato. Se da cuenta de que no puede rendirse aún porque todavía tiene una promesa que cumplir. En lo profundo de un vacío, una voz misteriosa le pregunta al protagonista inconsciente por qué no está haciendo nada. Confundido,
el protagonista le pide a la voz que se identifique. Un texto grande parpadea frente a él, ordenándole que lo acepte. Una tormenta de pensamientos cae sobre él, instándolo a salvar a Nero y aceptar su verdadero color. El rostro del protagonista queda cubierto por la sombra mientras la voz exige que recupere su poder. Una mano se extiende desde un remolino de líquido negro. El protagonista permanece inmóvil mientras un tentáculo de oscuridad se desvanece sobre él. Mira sus manos, ahora envueltas en energía negra, confundido de haber estado dentro de la tinta. Sus recuerdos están fragmentados, pero deja esos pensamientos a un lado para concentrarse en lo que importa. Ahora, una silueta de sombra con ojos blancos brillantes se pregunta qué se ha convertido. Un suave gemido corta el silencio, llamando la atención de la entidad. Él alza la vista y ve dos figuras borrosas muy arriba, sosteniendo una pequeña jaula. Dentro, Nero grita. La visión de su compañero devuelve al protagonista a la realidad, y afirma que debe salvar a Nero. Extiende una mano de oscuridad hacia los hombres. De repente, un enorme geyser de energía negra estalla desde las profundidades. El hombre de cabello verde y su asistente retroceden aterrados, gritando. Miran hacia el pozo de desechos y se sorprenden al ver que la piscina mortal de tinta ha desaparecido, dejando solo una figura oscura de pie en el fondo. La entidad, emitiendo un aura ominosa, comienza a caminar hacia ellos. El hombre de cabello verde tiembla de miedo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mientras una gigantesca garra de sombra desciende sobre ellos, balbucea, preguntándose si ese ser aterrador es una criatura. Las secuelas de la explosión dejan una escena de devastación total en el distrito Sombra. Un hombre mayor, frenético, grita a un oficial de policía, insistiendo en que vio una pequeña mano surgir de la nada, causando una enorme erupción de energía oscura que destruyó toda el área. Cuando el polvo se asienta, los paramédicos se llevan los cuerpos inconscientes del atacante de cabello verde y su asistente. Un nuevo grupo de personas llega y observa a las víctimas. Un hombre de cabello rojo y una mujer de cabello azul miran a los heridos, notando que estos pioneros de rango B han perdido completamente su color. La mujer de cabello azul está desconcertada, incapaz de entender que podría drenar el color de una persona, pero su compañero sugiere que se concentren en su misión. El hombre de cabello rojo dice que vinieron debido a reportes de una gran criatura apareciendo dentro de la ciudad. El oficial en el lugar se sorprende al darse cuenta de que está hablando con un colorista de alto rango. Nervioso, pregunta por qué individuos tan élite están en el distrito Sombra, y la mujer de cabello azul explica amablemente que están allí para investigar. El hombre de cabello rojo pide que les muestren el lugar del impacto, y el oficial intimidado guía el camino. Los dos investigadores se detienen frente al enorme cráter. El hombre de cabello rojo inspecciona los escombros y nota manchas oscuras, mientras su compañera confirma que hay rastros de una criatura. Ella señala que es muy irregular que una aparezca de repente dentro de la ciudad, especialmente en las afueras, explicando que usualmente solo se encuentran animales pequeños dentro de los muros. Mirando hacia el pozo profundo, el hombre de cabello rojo se pregunta si están frente a una nueva variante de monstruo. Parece aburrido pero serio, dándose cuenta de que rastrear a esta entidad única será problemático, ya que no encaja en los patrones habituales. La escena cambia a un paisaje desolado donde se apilan montones de escombros. En la oscuridad, un gato grita. Kai, tendido entre las sombras, gime de dolor. Siente una lengua áspera y despierta para encontrar a Nero lamiéndole el cabello. Abrumado por el alivio, Kai abraza de inmediato a Nero con fuerza, feliz de que el gato esté a salvo. Sin embargo, el dolor físico lo golpea y se estremece. Kai se incorpora confundido e intenta unir las piezas de lo ocurrido. Recuerda a los bastardos que lo atacaron y lo arrojaron al estanque, recordando cómo cayó en el líquido negro tóxico y se hundió. Sus ojos se abren de shock al procesar que sobrevivió. Levanta las manos incrédulo, preguntándose si lo imposible ha ocurrido. Se toca la cabeza y siente algo diferente. Su cabello, antes blanco, ahora es totalmente negro. Kai agarra su nuevo cabello oscuro, mirando fijamente con total confusión, sin entender cómo sigue vivo o por qué su apariencia ha cambiado tanto. De pie en la oscuridad absoluta, Kai mira alrededor preguntándose por qué no puede ver nada. Llama desesperadamente a su compañero, pidiéndole ayuda a Nero. En respuesta, el gato negro salta al aire y gira rápidamente, emitiendo un resplandor blanco cegador que ilumina el área. La luz repentina revela una escena aterradora. Están en una caverna profunda, rodeados por enjambres de criaturas oscuras y monstruosas. Kai las observa con shock, tartamudeando al intentar procesar dónde están. Se da cuenta con horror de que están en las tierras negras, un yermo desolado muy lejos de la ciudad. Recuerda que esta zona, el Bosque Negro, es tan mortal que solo se permite entrar a pioneros de rango B. Al ver que los monstruos avanzan hacia ellos, Kai entra en pánico. Le grita a Nero que los siga e inmediatamente huye. El gato brillante vuela a su lado, iluminando el camino. Mientras Kai corre por su vida, apenas esquiva una enorme serpiente sombría, exclamando que la situación es increíblemente peligrosa. A pesar del peligro, Kai agradece a Nero por la luz. Mientras corren por el bosque oscuro,
trepan por acantilados rocosos para escapar de las bestias que los persiguen. Y Kai sigue la luz de Nero mientras saltan por un profundo descenso vertical para poner distancia entre ellos y la horda. Mientras corre, la expresión de Kai cambia del miedo a la confusión al notar algo extraño en su condición física. Mira su pecho, donde una energía oscura irradia, y se da cuenta de que su cuerpo se siente increíble. Con sorpresa, nota que incluso después de correr tanto, no está cansado en absoluto. Salta sobre un amplio abismo con increíble facilidad, dándose cuenta de que se mueve más rápido y con más agilidad que nunca. Aterriza con firmeza, atónito ante el descubrimiento de que su cuerpo rebosa de una nueva energía misteriosa. Nero detecta el peligro primero, sus orejas se levantan al notar una amenaza acercándose. Una feroz criatura sombría, parecida a un lobo, se lanza sobre Kai, tomándolo por sorpresa. Kai se dio cuenta demasiado tarde de que su postura defensiva era débil y que no podría bloquear el ataque. Convencido de que estaba a punto de morir, cerró los ojos con fuerza y se preparó para el mordisco. Los dientes del monstruo se clavaron con brutalidad en su brazo, pero en lugar de desgarrar su piel, un crujido estremecedor resonó en el aire. Los colmillos de la criatura se hicieron añicos por completo al impactar, dejándola desconcertada. Kai abrió los ojos, sorprendido al descubrir que seguía con vida. El lobo sombrío, ahora desdentado y aterrorizado, gimió antes de retroceder entre los arbustos. Kai observó su brazo y notó que estaba completamente ileso. Miró sus manos incrédulo, pensando que un golpe como ese debería haber sido fatal. Entonces, sus ojos se abrieron con asombro al comprender que aquella resistencia era el poder del color que tanto había buscado. De pronto, fuertes temblores sacudieron el suelo, llamando la atención de Kai y de Nero. Una enorme silueta comenzó a levantarse desde la oscuridad, elevándose sobre ellos. Un monstruo gigantesco de un solo ojo trepó por la cresta, irradiando una energía amenazante. Kai lo miró con horror, reconociendo a la criatura, un cíclope. Cuando el monstruo alzó su enorme brazo para aplastarlo, Kai se preguntó por qué un depredador que normalmente vivía en lo más profundo del bosque negro había llegado tan lejos. El cíclope estrelló su puño contra el suelo con una fuerza devastadora, y Nero soltó un quejido cuando los escombros salieron despedidos. Kai sobrevivió al impacto y quedó sentado entre las rocas. Admitió que el golpe había sido pesado, pero una sonrisa confiada apareció en su rostro al comprender que realmente tenía una oportunidad de ganar. Recuerdos de su pasado, su infancia solitaria, el rechazo, las veces que fue derribado, pasaron por su mente. Reconoció que por fin había obtenido el poder que siempre deseó y decidió que ahora las cosas serían diferentes. Energía crepitó alrededor de su brazo mientras cerraba el puño, decidido a no correr más. Sombras envolvieron su cuerpo mientras aquella sensación poderosa surgía desde su interior. Su cuerpo se transformó en un ser de pura energía oscura, con ojos blancos y resplandecientes. El cíclope rugió con furia y extendió su mano gigantesca para aplastarlo. Claro que se lanzó desde el suelo con una fuerza explosiva. Atravesó el aire y preparó su golpe. Con un puñetazo devastador, hizo añicos al monstruo gigante. La fuerza del impacto creó una onda expansiva que arrasó el paisaje, abriendo un camino entre los árboles. Kai salió disparado entre los restos del enemigo, aún envuelto en su forma transformada. Pero entonces abrió los ojos al notar algo extraño. La energía oscura desapareció de golpe y se encontró flotando muy alto, sobre un paisaje lleno de vida bajo un sol brillante. Miró hacia abajo, maravillado por el bosque vibrante y la cascada que lo adornaba. Los colores de la naturaleza lo dejaron sin aliento. Tan rápidamente como llegó, el poder se desvaneció y su cabello volvió a ser blanco. Miró hacia abajo, confundido. El pánico lo invadió cuando entendió que la gravedad comenzaba a tirar de él y no podía hacer nada. Gritando de terror, cayó en picada hacia los árboles y se estrelló contra el bosque. Kai salió arrastrándose entre los restos de su caída mientras Nero flotaba sobre él, preocupado. Kai cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras la energía oscura que lo había envuelto comenzaba a evaporarse como humo. Con horror, comprendió que su color estaba desapareciendo rápidamente. Entró en pánico al entender la desventaja de su nueva habilidad. Mientras más usara ese poder intenso, más rápido drenaría su cuerpo. A ese ritmo, quedaría indefenso. De repente, el mundo se volvió completamente negro y una voz misteriosa resonó en su mente, preguntándole qué estaba esperando. La voz le ordenó actuar, diciéndole que la presa estaba frente a él e instándolo a devorarla rápidamente. Kai miró los restos dispersos del cíclope que acababa de derrotar. La voz lo manipulaba, preguntándole si quería vivir y diciéndole que solo necesitaba extender la mano. Exhausto y sudando, Kai luchó por mantenerse consciente. Sus ojos brillaron débilmente mientras peleaba por sobrevivir. Temblando, obedeció aquel impulso instintivo y estiró la mano hacia los restos del monstruo. Colocó la palma sobre el cadáver del cíclope. De inmediato, una técnica oscura se activó y comenzó a absorber la energía sombría que quedaba en el cuerpo de la criatura. Nero observó con los ojos muy abiertos mientras su dueño realizaba semejante acto. Un enorme pilar de luz negra surgió del bosque y atravesó el cielo mientras Kai consumía completamente esa energía. Cuando la luz se desvaneció, Kai quedó jadeando, aunque la fatiga comenzó a abandonarlo. Se apoyó contra una roca,
con el cabello nuevamente negro y su energía restaurada. Miró al cielo y dejó escapar un suspiro de alivio, consciente de que iba a sobrevivir. Mientras tanto, en el taller de Mari, el día transcurría tranquilo. En el interior, Mari trabajaba en un plano cuando el sonido de la puerta llamó su atención. Levantó la vista para ver silueta misteriosa envuelta en una capa desgastada, de pie en la entrada. Tratando de ser amable, Mari le dio la bienvenida con una sonrisa, aunque ya estaba temblando de nervios. Le preguntó si tenía algún pedido especial, pero la figura encapuchada solo permaneció allí, emanando una oscura presencia. El desconocido dio un paso pesado hacia adelante. Mari, ahora visiblemente nerviosa, le llamó la atención, diciéndole que se veía sospechoso. Cuando él siguió avanzando, ella entró en pánico y agarró una gran llave inglesa, advirtiendo que lo atacaría si se acercaba más. La figura se lanzó hacia ella de repente, provocando que Mari gritara del miedo y cerrara los ojos con fuerza. Sin embargo, el intruso se detuvo y se quitó la capucha, mostrando una sonrisa familiar. Le dijo que se calmara. Kai reveló su rostro, rascándose la cabeza con torpeza. Le aseguró que solo era él, aunque admitió que casi no se reconocía. Mari bajó su postura defensiva, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Balbuceó, incapaz de procesar el cambio tan drástico en sus rasgos. Su voz resonó afuera cuando gritó, incrédula, exigiendo saber qué le había pasado en la cara. Mari temblaba, aferrando un tubo metálico mientras miraba a la figura encapuchada. De pronto, su miedo se convirtió en furia explosiva. Sacó un martillo y una llave, gritando que no perdonaría a los desgraciados que lo habían lastimado. Agitó las herramientas con violencia, diciendo que merecían que les aplastaran la cabeza, mientras Kai intentaba frenarla desesperadamente, asegurándole que estaba bien. Al reconocer que realmente era él, Mari dejó la llave en el suelo, admitiendo que se había dejado llevar porque estaba aterrada tras perder el contacto con él. Su expresión se suavizó en una sonrisa aliviada y le dijo a Kai que estaba feliz de que estuviera a salvo. Kai se disculpó por haberla preocupado. Por dentro, Kai pensó en lo absurda que era su situación. Haber sobrevivido a una caída en tinta tóxica y obtener un color parecía imposible. Luego expresó una preocupación a Mari, señalando que su nuevo color era el negro, asociado con los monstruos, y temía que la gente pudiera verlo de mala manera. Sin embargo, dejó el tema de lado rápidamente, decidiendo que lo importante era que al fin tenía la oportunidad de convertirse en colorista. Declaró que iría directo al examen de entrada del núcleo pionero y agradeció a Mari por su ayuda. Después, con vergüenza, le preguntó si podía prestarle algo de ropa, prometiendo devolverla. Mari suspiró, exasperada, preguntándole cuántas veces iba a suplicarle. Aún así, sonrió con calidez y le dijo que lo considerara una inversión en un futuro colorista. De pronto, lo tomó de la mano y lo arrastró con ella, diciéndole que la siguiera. Kai se quedó sorprendido mientras ella anunciaba alegremente que tenía los artículos perfectos para él. La escena cambió hacia una multitud de aspirantes que subían las escaleras de un enorme edificio parecido a un coliseo. En el interior, cientos de participantes se reunían en el suelo marcado con grandes plataformas blancas, preparándose para el examen. Entre la multitud, 3 hombres conversaban nerviosos. Uno de cabello azul, con el número 183 en el pecho, intentaba calmar a su amigo inquieto. El amigo, con el cabello rosado, no podía creer que hubieran llegado tan lejos y se preparaba para tomar el examen del prestigioso cuerpo de pioneros del amanecer. Este grupo de rango S era reconocido por sus logros al explorar las peligrosas tierras negras, formado por coloristas talentosos vistos como la esperanza de la ciudad brillante. Sin embargo, los candidatos estaban preocupados porque muchos rivales fuertes se habían reunido. El grupo vio a una mujer de largo cabello turquesa, aparentemente hija de una famosa familia del color, parada junto a un hombre con gorro. También notaron a otras estrellas emergentes, como un chico de cabello rosa con gafas y un hombre con máscara de gas. A pesar de esos competidores, coincidieron en que había una persona que recibía la mayor atención. Miraron hacia un joven de cabello verde desordenado y mirada feroz. Era Gail, la espada Gail, y la gente creía que tenía el pase asegurado. Los rumores decían que era lo bastante poderoso como para enfrentar criaturas peligrosas por su cuenta, aunque también era conocido por su naturaleza cruel y violenta, la cual supuestamente lo había hecho expulsar de su anterior núcleo. El hombre de cabello azul, el número 183, rió con arrogancia, diciendo que no le tenía miedo a tipos como Gail. De pronto, una sombra oscura cayó sobre él. Gail apareció justo detrás del fanfarrón, desafiándolo a repetirlo. El hombre de cabello azul se quedó inmóvil del terror. Gail los observó con desprecio, llamándolos mocosos ridículos. Luego se alejó, suspirando con decepción. Se quejó de que, a pesar de ser un examen de rango S, la competencia era increíblemente débil. Al observar a los participantes, los descartó mentalmente a todos, pensando que no había ni un solo candidato destacado. Sin embargo, frunció los ojos al encontrar una excepción, la chica del cabello turquesa. La identificó como Ali Kayan,
la segunda hija de la familia Cian. Gail sonrió con arrogancia, admitiendo que al menos era lo suficientemente decente como para llamar su atención. Extendió una mano imaginaria hacia la multitud, preguntándose con anticipación cómo reaccionarían todos ante la prueba que se acercaba. Un altavoz mecánico se encendió, llamando la atención de los candidatos. Gail y ella dirigieron la mirada hacia el escenario cuando la voz anunció que el examen de entrada para el cuerpo de pioneros del amanecer daba inicio oficialmente. Un hombre de cabello rubio brillante y ojos amarillos se colocó en el podio, anunciando que la prueba comenzaba. La multitud contuvo el aliento al reconocer al examinador, un colorista famoso del cuerpo de pioneros del amanecer. Los candidatos murmuraron emocionados, reconociéndolo como un héroe que había hecho grandes contribuciones en una reciente cacería de criaturas. Comprendieron que, si un colorista de élite como él había aparecido, el núcleo iba realmente en serio con este reclutamiento. Los candidatos sintieron una presencia abrumadora irradiando del examinador, notando que los miembros de un núcleo de rango S estaban en un nivel completamente distinto. El examinador miró hacia la multitud y les dio la bienvenida. Agradeció a todos por postular, reconociendo que cada uno tenía sus propias metas, ya fueran dinero, poder, honor o deber. Sin embargo, declaró fríamente que ninguna de esas razones importaba realmente. Con los ojos brillando, explicó que, al final, solo la habilidad permitía lograr algo. Anunció que estaban buscando candidatos abrumadoramente fuertes, capaces de aventurarse en las tierras negras para recuperar territorio humano. Les dijo que miraran alrededor, afirmando que no necesitaban a personas mediocres y que empezarían de inmediato. Señaló las plataformas blancas en el suelo y anunció que la primera prueba sería un torneo. Explicó que la habilidad de combate era la más importante para un pionero, porque el mundo fuera de la ciudad era un lugar brutal donde solo sobrevivían los más aptos. Cerró el puño y ordenó a los candidatos demostrar sus habilidades. Añadió que los que pasarían la primera ronda serían decididos por los resultados del torneo y les indicó subir al escenario cuando llamaran sus números. El examinador llamó a los números 126 y 286. Gail, número 126, avanzó con expresión seria. La multitud murmuró, llamándolo un peso pesado y lamentando la suerte del que tuviera que enfrentarlo tan temprano. Gail, sin embargo, sonrió con malicia, pensando que era afortunado de poder divertirse desde el inicio, ya que estaba muriéndose de aburrimiento. Sus ojos se afilaron con emoción depredadora mientras se preguntaba cómo debería jugar con su oponente. Notó que alguien se acercaba al escenario y frunció el ceño, preguntándose qué pasaba con el tipo tan extraño que caminaba hacia él. Frente a Gail se detuvo una figura completamente cubierta con una capa raída y portando la etiqueta con el número 286. Gail lo analizó, pensando que su postura parecía torpe y débil. Gail sostuvo la empuñadura de su arma. Decidiendo que hablar ya no tenía importancia, desenvainó su espada con un sonido agudo, declarando que estaba cansado de mantenerse callado. Liberó su poder y balanceó la hoja, creando enormes estelas de energía verde. La multitud observó con asombro, reconociendo la técnica característica de la espada Gail. Espadas verdes brillantes se materializaron a su alrededor en el aire, y el público lo alabó por dominar una técnica tan avanzada a su edad. Gail miró intensamente a su oponente, desafiando a la figura encapuchada a intentar bloquear su ataque. Con una explosión de velocidad, pisó el suelo para tomar impulso, amenazando con destrozarlo si no se defendía. Cargó hacia adelante con una fuerza increíble, rodeándose de un torbellino de energía. La figura encapuchada se mantuvo totalmente inmóvil y en silencio ante el ataque que se aproximaba. Cuando Geo descendió desde el aire, gritando mientras bajaba su espada, la figura avanzó un paso y soltó un devastador gancho izquierdo directo al rostro de Gail. El impacto fue tan poderoso que Gail salió volando por toda la arena. Los candidatos arrogantes de antes gritaron de terror ante la escena imposible. Gail chocó brutalmente contra el muro de la arena, creando un enorme patrón de grietas. Su cuerpo cayó hacia adelante, inconsciente y derrotado de un solo golpe, dejando a todos preguntándose cómo podía ser posible. La figura encapuchada, ahora revelada como Kai, se frotó la muñeca y bajó la mirada, admitiendo que el movimiento repentino lo había sorprendido incluso a él mismo. Su capucha había caído, mostrando su desordenado cabello negro. Reflexionó sobre la aceleración repentina y el caos del momento. De pronto, un espectador lo señaló con un dedo tembloroso, gritando incrédulo. No señalaba la victoria, sino el color de la energía de Kai, negro. El examinador rubio observó con seriedad, notando internamente que ese era el mismo color que poseían las criaturas. Incluso Alisaan se quedó atónita, preguntándose si era posible que un humano tuviera ese color. Kai permaneció solo en el centro de la arena, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Algunos se preguntaron si el poder para derrotar a la espada Gail con un solo golpe provenía de esa energía negra tan misteriosa. Kai miró nervioso a la multitud sorprendida, confundido por su reacción, preguntándose inocentemente si había hecho algo mal. El torneo continuó con batallas intensas. En un combate, un candidato aterrorizado lanzó piedras afiladas,
pero Kai corrió hacia él, esquivándolas con facilidad. Acortó la distancia en un instante y soltó un puñetazo que envió al usuario de magia volando. El anunciador lo declaró vencedor. La racha de victorias de Kai siguió mientras dominaba los encuentros, estrellando brutalmente a otro oponente y dejando inconsciente a un tercero. Desde lo alto, el examinador rubio observó con interés, declarando que Kai era el postulante más destacado. Emocionado, señaló que Kai era el primer portador del color negro y afirmó que debían reclutarlo de inmediato antes de que los rumores se extendieran. De pronto, pasos pesados se acercaron y una voz comentó casualmente que parecía ser un día complicado. El examinador rubio se giró sorprendido al ver al hombre pelirrojo y a la mujer de cabello azul del lugar de la explosión. Preguntó por qué el líder Red estaba allí, pero el hombre agitó la mano, diciendo que solo pasaban por la zona. Hablaron brevemente sobre la investigación del incidente de la gran criatura. El líder rojo suspiró, admitiendo que no había avances. Luego preguntó si había candidatos prometedores. El examinador mencionó a la joven de la familia Tiene y a un candidato extremadamente único. El líder pelirrojo abrió los ojos de golpe al sentir algo extraño. Miró hacia la arena y encontró a Kai, notando de inmediato la energía negra. Mientras el examinador elogiaba al chico, el líder rojo lo observó en silencio. La mujer de cabello azul le susurró a su líder, preguntando si ese chico tenía relación con su investigación. El líder rojo confirmó que lo más probable era que sí. Por dentro, concluyó que la aparición de un nuevo color justo después del incidente en el distrito sombrío era una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Decidió vigilar a Kai de cerca. Sin saber que era observado, Kai miró su puño cerrado, donde el humo oscuro se elevaba con violencia. Estaba encantado con su poder, dándose cuenta de que convertirse en pionero por fin era posible. Sin embargo, recordó el daño físico que la transformación le causó y se advirtió a sí mismo que debía tener cuidado. Sabía que si abusaba de ese poder y perdía su color en medio de una pelea, no tendría forma de defenderse. De repente, una oleada masiva de energía helada surgió desde la arena, levantando un muro de hielo. Ella Cayen se mantenía firme entre la neblina fría. El anunciador declaró que la número 17 era la ganadora, mostrando a su oponente atrapado dentro de un bloque sólido de hielo. Los espectadores, incluido Kai, quedaron impresionados, comentando que el color de la familia Tien siempre era impresionante. Mientras Ali bajaba las escaleras, Kai la miró, preguntándose cómo alguien podría derrotar una magia tan abrumadora. De pronto, ella se detuvo justo al pasar junto a él y lo observó fijamente con una mirada afilada y curiosa. Sus ojos azules se estrecharon, estudiándolo a fondo. Sin decir palabra, siguió caminando, dejando a Kai confundido. El primer examen ha concluido, anunció el locutor. El examinador rubio se colocó sobre el podio y agradeció a todos por su esfuerzo. Explicó que estaban atrasados, así que pasarían directo a la siguiente prueba. Ordenó a los candidatos eliminados retirarse, y estos se marcharon con expresiones derrotadas. El examinador empezó a anunciar el siguiente examen, pero una mano se posó sobre su hombro. El hombre pelirrojo dio un paso al frente con una sonrisa confiada, tomando el control. Observó a los candidatos supervivientes y declaró que él mismo dirigiría el segundo examen. Los candidatos lo miraron con sorpresa y miedo, reconociendo al hombre ante ellos, el colorista rojo, uno de los coloristas más fuertes de la ciudad resplandeciente, famoso por recuperar tierras de las tierras negras. Sin embargo, también era temido por los rumores que decían que su poder destructivo era tan intenso que incluso sus aliados dudaban en trabajar con él y que cuando estaba a cargo de un examen, nadie lograba aprobar. El examinador rubio lo miró con preocupación, preguntando si estaba seguro. Le advirtió que el capitán lo regañaría por cambiar el formato del examen. Red se rió, diciendo que lo regañaban todos los días de todas formas. Anunció que la prueba era simple y pidió al grupo que solo resistiera. Su cuerpo estalló en llamas enormes. Una ola gigantesca de fuego avanzó hacia los postulantes, formando esferas individuales alrededor de cada uno, atrapándolos. Los candidatos entraron en pánico al sentirse rodeados por un calor intenso. Red explicó que había recreado el ambiente de cierta región, advirtiendo que se pondría bastante caliente. Añadió que las tierras negras estaban llenas de entornos extremos donde los humanos apenas podían sobrevivir. Despreció la prueba actual, diciendo que ese calor no era más que una estufa tibia. Con expresión seria, repitió que si resistían, aprobaban. Pero luego sus ojos se volvieron fríos. Cualquiera incapaz de soportar ese calor jamás tuvo el derecho de convertirse en pionero. Dentro de las esferas, los candidatos sufrían. Uno descubrió que no podía rasguñar la barrera. Otros gritaban por el dolor, preguntándose qué clase de infierno debían ser realmente las tierras negras si esto era considerada una temperatura suave. Desde un lado, el examinador rubio observó, notando que, pese a los rumores, las habilidades de Red no habían disminuido. Admiró su control, viendo cómo había cubierto a tantas personas de inmediato. Reconoció que ese poder era digno de alguien en la cima. De pronto,
un fuerte crujido resonó. Red y su asistente miraron hacia una de las esferas, que se volvió azul y comenzó a agrietarse. Una enorme ráfaga de energía helada explotó hacia afuera, rompiendo la esfera de fuego. Entre los fragmentos de hielo cayó Alei-Kaan, de pie y victoriosa. Red la miró, admitiendo que era algo impresionante. Reflexionó que, aunque el poder de la familia Caín era un contranatural para el fuego, normalmente su propia fuerza podía superar esa ventaja. Pero al verla, concluyó que probablemente sí merecía ser llamada una prodigio real. Entonces pensó en el otro candidato que le interesaba. Dentro de su esfera de fuego, Kai parecía simplemente quieto. Red lo observó, notando que, a diferencia de la muchacha, el chico no estaba rompiendo la barrera. Admitió que nunca esperó demasiado de él, pero dentro de la esfera, Kai estaba desesperado, gritando en su mente que tenía un enorme problema. Se dio cuenta de que había usado demasiado de su color durante la pelea contra el usuario de la espada del viento. Miró su mano con horror, viendo cómo su energía negra se escapaba y se drenaba aún más rápido con el calor. Kai imaginó un futuro aterrador en el que su poder se agotaba. Sabía que si lo descubrían sin color, lo usarían para experimentos. Desesperado, buscó frenéticamente una solución, preguntándose si podría absorber algo para recuperar su energía. Kai miró fijamente la pared de fuego intenso. De pronto, una idea lo golpeó. Como la barrera estaba hecha con una habilidad de color, se preguntó si podría absorberla. Miró su propia mano, admitiendo que no conocía los límites de su poder de absorción. Sin tiempo para pensar, decidió averiguarlo. Extendió la mano y tocó la pared giratoria de fuego. De inmediato ocurrió una reacción violenta, y Kai se sorprendió al ver que la absorción directa estaba funcionando. La barrera comenzó a deformarse y retorcerse, llamando la atención de los candidatos cercanos. Un enorme remolino de energía negra estalló desde Kai, succionando las llamas rojas hacia su mano. Desde el podio, Red y el examinador rubio observaban sin entender lo que veían. Red sudó nervioso y forzó una sonrisa, diciendo que habían encontrado a un auténtico lunático. En la arena, Kai permanecía entre la energía que se disipaba, luciendo aterradoramente poderoso, con auras rojas y negras girando alrededor de sus manos. Toda la arena cayó en un silencio pesado, pero por dentro, Kai volvió a entrar en pánico. Forzó una sonrisa, pensando que nada de eso debía haber pasado. Con arrepentimiento, entendió que había llamado demasiado la atención. Caín se quedó inmóvil, preguntándose si estaba alucinando. Mientras observaba al joven cubierto por energía oscura, pensó en si el negro podía siquiera ser un color que un humano poseyera. Reconociendo que era algo sin precedentes, una ansiedad la recorrió mientras lo miraba. Recordó la presión constante por ser la mejor, y aunque le doliera admitirlo, Kai era innegablemente fuerte. Se dio cuenta de que incluso usando toda su magia, no podía garantizar una victoria. Cuando Kai se alejó, ella pensó que había algo en el que no podía explicarse solo con fuerza. Se preguntó qué era en realidad. Luego negó con la cabeza rápidamente, intentando apartar esas ideas inquietantes. Colorista Red se acercó a Kai y le rodeó los hombros con el brazo, diciéndole con naturalidad: la próxima vez no será así. Sonrió, comentando que esa habilidad negra de absorberlo todo era una locura, y confesó que no podía contener su curiosidad. Lo guió hacia un lado, insinuando que tendrían una conversación privada para proteger su privacidad, mientras él satisfacía sus propias preguntas. Kai, sudando nervioso, preguntó por el estado del examen. Red le aseguró que con un nivel de poder así, claramente había aprobado. Kai quedó impactado, dándose cuenta de que llamar tanto la atención, al final, le había beneficiado. Se sintió superado por la emoción al pensar que por fin había logrado su sueño de convertirse en pionero. De pronto, el examinador rubio comenzó a gritarle a Red por actuar por su cuenta. Red se rió, pidiéndole a su compañero que lo dejara pasar solo esta vez. El examinador suspiró y anunció que, pese a la interrupción, el examen continuaría. Aclaró que la número 17, ella, había aprobado por romper la barrera, pero que los demás candidatos tendrían que pasar una prueba adicional. Ella ignoró el anuncio, con la mirada fija en el túnel oscuro al que Red llevaba a Kai. La escena cambió a un entorno industrial. Red estaba junto a un auto con Kai, mientras la investigadora de cabello azul esperaba en el asiento del conductor. Red le dijo que aguardara. Kai miró a su alrededor y quedó en shock total. Observaba un paisaje enorme de escombros y destrucción. Horrorizado, entendió que Red lo había llevado al mismo lugar donde cayó en los desechos de tinta. Colorista Red miró las ruinas devastadas y comentó que era una vista horrible. Explicó que había ocurrido un incidente importante allí, haciendo que Kai se quedara congelado. Red relató que, por primera vez en la historia, 2 pioneros fueron encontrados completamente drenados y sin color. Añadió que testigos aseguraron haber visto una criatura gigantesca en el lugar. Se giró bruscamente hacia Kai, señalando la sospechosa coincidencia. Poco después de que esa criatura apareciera,
Kai surgió como el primer humano en poseer el color negro. Lo llamó una coincidencia demasiado grande. Con los ojos brillando, Red analizó el poder de Kai, describiéndolo como una habilidad capaz de absorber otros colores. Kai sudó con más fuerza mientras Red lo examinaba de cerca, afirmando: esta habilidad es completamente ajena a todo lo conocido. Por dentro, Kai entró en pánico. Red sospechaba desde el principio. Pensó desesperadamente si podía correr, pero viendo la abrumadora aura del hombre, entendió que era imposible escapar de un héroe. De pronto, Red se echó a reír, rompiendo la tensión. Agitó la mano, admitiendo que solo estaba probándolo, aunque se quejó de que la reacción tan honesta de Kai le quitó diversión al asunto. Kai lo miró confundido. Red aclaró que, aunque su trabajo oficial era investigar el incidente, personalmente estaba mucho más interesado en la habilidad única de Kai. Explicó que los poderes de color normalmente no podían mezclarse, pero para Kai, esas reglas parecían no existir. Recordó la segunda prueba, señalando que Kai claramente no podía controlar su habilidad. Kai tartamudeó, intentando explicar, pero Red lo interrumpió. El cuerpo del colorista comenzó a brillar con energía roja. Dijo que necesitaban hacer una prueba. Kai lo miró, confundido. Red extendió la mano, explicando que necesitaba entender cómo funcionaba su habilidad. Sonrió con confianza, desafiando a Kai a intentar absorber su energía en ese momento. Kai entró en pánico y trató de negarse, advirtiendo que era demasiado peligroso. Red solo se rió, diciéndole que aún estaba demasiado verde para preocuparse por alguien de su nivel. Kai guardó silencio, con una expresión intensa y nerviosa, mientras Red le ordenó dejar de hablar y simplemente intentarlo. El negro simboliza la lanza negra, una fuerza ominosa que devora todo. Red consideraba inaceptable dejar una habilidad tan peligrosa sin control, porque podría sacudir los cimientos de la ciudad brillante. Un oscuro secreto cruzó por su mente. La gente aún no lo sabía, pero existían criaturas humanoides. En silencio, advirtió a Kai que si alguna vez se enfrentaba a ellas, o peor aún, se convertía en una, el colorista podría verse obligado a eliminarlo. Kai suspiró, sintiendo la presión aterradora que emanaba de Red. A pesar de la intimidación, aceptó la prueba. Agarró la muñeca de Red con nerviosismo, preguntando si algo salía mal, no sería su culpa, mientras una energía oscura comenzaba a elevarse desde su cuerpo. En el momento en que se tocaron, una onda de choque distorsionó el aire. Kai jadeó cuando la energía roja surgió violentamente dentro de su brazo, contrastando con su propia aura negra. En ese instante entendió que había cometido un error. Una explosión masiva de fuego estalló desde el punto de contacto, haciendo que Kai gritara de agonía. Dentro del infierno de llamas, suplicó a Red que se detuviera, admitiendo que no podía controlar el poder y que se sentía como si lava fundida hirviera dentro de él. En su visión, Red aparecía como una silueta gigantesca, divina, hecha de puro fuego, reforzando por qué era considerado un héroe. Red permaneció calmado dentro de las llamas, observando. Notó que la energía negra de Kai estaba absorbiendo su poder sin descanso, como si estuviera hambrienta. Comprendió que, debido a que la habilidad de Kai era inmadura, personas fuertes podían resistir la absorción, pero para la mayoría de la gente común esa habilidad sería instantáneamente fatal. Mientras las llamas giraban, los ojos de Red se entrecerraron con una curiosidad más profunda. Pensó que lo que habían visto durante el examen no podía ser el alcance real de la habilidad. Decidió que no solo quería saber cómo absorbía Kai los colores, sino también cómo los usaba. La situación empeoró a medida que la energía entre ambos reaccionaba violentamente. Red vio cómo la energía negra del brazo de Kai empezaba a deformarse y a llenarse de picos, mezclándose con su aura roja. De repente, una explosión masiva de energía roja y negra estalló hacia afuera. Red fue empujado por la onda expansiva. Miró sorprendido a la figura que emergía del humo. Kai se había transformado parcialmente. El lado derecho de su cuerpo estaba cubierto por una armadura demoníaca, dentada, hecha de energía solidificada roja y negra. Red apretó los dientes, reconociendo esa forma de manera inquietante. Al observar la mano monstruosa y el ojo brillante, admitió para sí mismo que parecía estar viendo a una criatura. La semejanza confirmó sus sospechas. Estaba seguro de que Kai había sido el responsable del incidente en el que los otros pioneros perdieron sus colores. Kai luchaba por mantenerse consciente. Red decidió que su prioridad era la seguridad y se dispuso a apagar el fuego antes de que Kai entrara en un frenesí incontrolable. Invocó una esfera de llama, listo para someterlo por la fuerza. Claro que dejó escapar un gruñido grave, haciendo que Red se detuviera, porque parecía que el chico estaba luchando contra algo más. La escena cambió a la perspectiva interna de Kai, un vacío completamente negro, lleno de texto rojo que exigía. Las voces del poder le gritaban, exigiendo un color intenso y urgiéndolo a traer más. Kai jadeó en el mundo real, angustiado por esas voces intrusivas. Estas continuaban tentando,
diciéndole que era un desperdicio contenerse y empujándolo a tomarlo todo. Kai gritó mentalmente para que se callaran y se quedaran quietas. Con una determinación feroz, su ojo visible brilló en rojo. Rechazó la tentación, ordenándole al poder que se callara y permaneciera aplastado mientras imponía su voluntad sobre la energía caótica. Una onda de choque estalló hacia afuera cuando comprimió la energía a la fuerza. La armadura dentada desapareció, dejando a Red genuinamente sorprendido. Kai quedó jadeando, exhausto por el esfuerzo. Red lo miró impresionado y atónito, preguntándole si realmente había logrado suprimir ese poder abrumador por sí mismo. El corazón de Kai latía con fuerza. Pensó que era una locura haber sobrevivido y se preguntó desesperado por qué había perdido el control. Miró hacia arriba con nerviosismo, aterrado de haber perdido el control frente a un colorista. Sabiendo que necesitaba entender su habilidad, se acercó al hombre mayor con cautela. Carrot parecía encantado. Admitió que lo tomó por sorpresa porque el poder que Kai absorbió era más fuerte de lo que esperaba, pero sonrió y declaró que el experimento había sido un éxito porque había sido divertido. Le dijo a Kai que si quería lograr algo, tenía que estar dispuesto a tomar riesgos. Red decidió que la prueba había terminado, pero luego hizo una pausa. Le recordó que él era el investigador asignado al incidente de destrucción ocurrido en ese mismo lugar y que su deber era encontrar al culpable. Con una sonrisa calmada pero amenazante, señaló que la persona frente a él parecía un sospechoso perfecto. Kai se congeló, pálido del susto. Red explicó la gravedad del asunto. Recordó que los testigos vieron a una enorme criatura sombra, advirtiendo a Kai que había más personas interesadas en el caso de las que él imaginaba. Añadió que, una vez que los rumores sobre la habilidad negra de Kai se esparcieran, sería fácil para las autoridades culparlo. Señaló la zona industrial en ruinas, mencionando que los daños costarían cientos de millones. Añadió que, si el liderazgo de la ciudad consideraba que Kai era demasiado peligroso, podrían desterrarlo o convertirlo en un sujeto de laboratorio. Kai apretó los dientes, frustrado. Sabiendo que estaba acorralado, entendió que no había manera de probar su inocencia. Entonces, Red le ofreció un salvavidas. Le sugirió que si aceptaba ponerse bajo su mando, quizá podría hacer algo al respecto. Sin un segundo de duda, Kai hizo una reverencia de 90 grados, gritando con fuerza que se ponía bajo el cuidado de Red. Red le dijo que escuchara las condiciones completas primero. Aclaró que no arreglaría todo gratis. A cambio, Kai tendría que cumplir algunos favores. Le preguntó si creía poder con eso. Kai obligó una sonrisa desesperada y temblorosa. Por dentro gritaba que cualquier cosa era mejor que deber millones o convertirse en un experimento científico. Aceptó en voz alta, prometiendo hacer absolutamente todo lo que Red necesitara. En el árido páramo, una pequeña criatura tembló de miedo justo antes de que una enorme rueda cayera cerca de ella, mientras un vehículo pesado rugía al pasar. Un gran camión blindado avanzaba por el terreno rocoso y brumoso de las tierras negras. En el interior, Kai miraba por la ventana, pensando que era la primera vez que viajaba tan lejos y preguntándose si este era su primer paso real como pionero. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por Gail, un hombre de cabello verde que lo miró fijamente, llamándolo pelinegro. Gail le dijo de mala manera que estaba distrayendo y le ordenó callarse, aunque Kai no había dicho ni una palabra. Kai lo miró confundido. El chico se sentó incómodo en la parte trasera del transporte. Pensó que empezar como pionero de inmediato era lo que deseaba, pero el ambiente era tenso. Miró de reojo al furioso Gail y a la silenciosa Alice Ann, preguntándose si estar en el mismo equipo era lo correcto. Un recuerdo del día anterior apareció. Red le preguntó a un sorprendido Kai si estaba listo para unirse a la exploración, explicándole que necesitaba que fuera a un punto específico en el área inexplorada. Al ver la expresión nerviosa de Kai, Red rió y le dijo que no se preocupara. Le mostró un mapa, asegurándole que no iría solo. Explicó que otros reclutas que aprobaron el examen también serían enviados a esa área y que la hoja de ruta oficial se anunciaría pronto. Kai solo tenía que estar allí a tiempo. De vuelta al presente, Kai observó a sus compañeros, notando que ellos ya estaban en el camión. Se reveló que, debido a la interferencia de Red que comprometió el examen anterior, los participantes recibieron otra oportunidad. Muchos individuos talentosos, incluido Gail, pasaron pruebas adicionales estrictas. Mientras tanto, Alice Ann, la recluta de mayor rango, se unió al equipo de Red por solicitud propia. Gail observaba a Kai con intenso resentimiento. Incapaz de creer que había sido humillado por un tonto, recordaba su pelea, convencido de que solo perdió porque bajó la guardia un instante y juraba que no volvería a pasar. Amenazó a Kai, advirtiéndole que estuviera listo cuando la exploración terminara. Murmuró que, si Daven no hubiera estado detrás de él, Kai ya estaría muerto. Ella lo interrumpió con frialdad, diciéndole a Gail que dejara de hablar, burlándose de que probablemente volvería a caer de un solo golpe. Gail se giró furioso hacia ella, preguntándole qué acababa de decir. Ella lo ignoró, afirmando que Gail no era rival para Kai. Kai miró a ella con sorpresa y un rastro de esperanza, pensando que quizá podía entenderse con ella. Sin embargo, ella volvió su fría mirada hacia él,
confundiéndolo al mencionar un acuerdo previo que supuestamente habían hecho. Lo fulminó con la mirada, diciendo que el perdedor debía quedarse callado y seguir órdenes, dejando completamente desconcertado a Kai. Kai quedó atrapado entre los dos pioneros hostiles. Sintiendo la presión, suspiró, dándose cuenta de que la dinámica del equipo sería difícil de manejar. La escena cambió mientras el vehículo avanzaba sobre las oscuras aguas del páramo hacia una instalación distante. El transporte llegó a un muelle lleno de actividad, con trabajadores moviendo suministros. El grupo descendió. Kai, Elle, Gail y los demás reclutas caminaron hacia la base avanzada del cuerpo de pioneros del amanecer. Kai quedó asombrado por el nivel de actividad, notando los suministros excepcionales del cuerpo de rango S, algo que no imaginó cuando entró solo a las tierras negras. De pronto, un dedo tocó la mejilla de Kai, sobresaltándolo. Se giró para ver a una sonriente Mari, quien explicó alegremente que, como era su primera misión, tenía que acompañarlo para apoyarlo. Mari abrió su chaqueta, revelando que Nero había venido también. Kai tomó al gato negro, agradeciendo a Mari por cuidarlo. Ella sonrió con calidez, diciendo que Nero era familia. Explicó que recibió una gran oportunidad para unirse al equipo de exploración como personal de apoyo, diciendo que sus habilidades eran útiles allí. Un altavoz anunció que era hora de reunirse. La multitud de pioneros se detuvo en el gris páramo mientras la voz continuaba, anunciando que pronto entrarían en las tierras negras. Kai entregó a Nero a Mari, pidiéndole que lo cuidara. Ella le advirtió que no hiciera nada peligroso, y él sonrió, prometiendo que la vería después. Mari abrazó a Nero, pero el gato saltó de sus brazos de repente, sobresaltándola. Gritó su nombre mientras el animal corría hacia Kai y se hundía en la sombra del suelo. Los ojos de Mari se abrieron con horror ante ese movimiento antinatural. Tartamudeó, intentando llamarlo, confundida. El grupo llegó a la entrada de una cueva fortificada y oscura. Al frente, una mujer de brillante cabello naranja y bata blanca gritaba para que todos se prepararan, anunciando que un nuevo recluta estaba a punto de entrar a las tierras negras. Gritó que la seguridad era la prioridad número 1. Advirtió que el reconocimiento había informado sobre criaturas peligrosas no identificadas en el Área 21, una zona muy peligrosa donde se encontró el cuerpo de una criatura de rango A. De pronto, un pionero corrió hacia la mujer pelinaranja, llamándola Arancia. Nervioso, informó que el líder del equipo rojo había traído a los nuevos reclutas, pero que habían abandonado su formación sin permiso. Los ojos de Arancia se abrieron con sorpresa y preguntó si era cierto. El mensajero lo confirmó, y Arancia suspiró, lamentándose de que ese tipo estuviera causando problemas otra vez. El grupo entró en secreto a un cañón oscuro, alejándose del ejército principal. El colorista Red extendió la mano hacia las sombras, guiando el camino. El pequeño escuadrón, formado por Kai, Gail, Elle y Red, se separó de la formación. Kai preguntó con nervios al líder si eso estaba bien, señalando que el equipo principal iba en otra dirección. Red confirmó que su destino era distinto. Kai miró a Gail y Elle preocupado, ya que el escuadrón estaba compuesto solo por reclutas nuevos. Gail estalló de repente, exigiendo saber por qué él y Elle tenían que seguirlos, gritando que había escuchado que Red solo planeaba llevar a Kai y se sentía insultado. Red sonrió, su aura roja brillando intensamente, explicando que su guía personal no era algo que cualquiera pudiera recibir, así que no sería justo que Kai fuera el único en beneficiarse. Aseguró al furioso Gail que, aunque no los alimentaría con cuchara, tampoco dejaría que resultaran gravemente heridos. Cortó la conversación y les ordenó avanzar. Los ojos de Kai se abrieron al encontrarse con enemigos. En lo profundo de la caverna, el grupo quedó rodeado por criaturas sombrías. Mientras Red sostenía un farol, Kai, Gail y Elle entraron en un caótico combate cuerpo a cuerpo. Una enorme bestia parecida a un lobo salió de la oscuridad dando un salto. Elle reaccionó al instante, su espada de energía azul atravesó el cuerpo de la criatura. Aterrizó con gracia, aceptando que esa era la verdadera realidad de las tierras negras. Rodeada por ojos brillantes, notó lo sofocante del ambiente y las constantes oleadas de monstruos. Reconoció que era totalmente distinto al entrenamiento. Apretó su espada, decidida a calcular bien su fuerza. Echó un vistazo a Kai y pensó que debía moverse con más eficiencia. No quería quedar atrás respecto a él. Mientras tanto, Kai tomó a una criatura sombra por el cuello y la aplastó brutalmente con las manos desnudas. Ella lo observó totalmente sorprendida. Le preguntó por qué no estaba usando un gotero. Kai dudó, recordó el examen de ingreso y admitió que no tenía uno. Explicó que eran demasiado caros y que se sentía bien combatiendo sin él. Ella lo miró incrédula. Gail quedó impactado, gritando que no tenía sentido que un pionero jamás hubiera usado un gotero. Era una herramienta esencial para infundir energía de color en las armas y poder enfrentarse a las criaturas. Para cazarlas correctamente, había que colorearlas usando un gotero. El grupo miró a Kai de pie junto a los enemigos derrotados,
preguntándose cómo pudo vencerlos a mano limpia sin el equipo fundamental. La mano de Gail tembló mientras apretaba su propia arma. Al descubrir la enorme diferencia entre sus habilidades, recordó la humillación del examen. Aceptó que no pudo ni rasguñar a alguien que ni siquiera usaba un gotero. Apretó los dientes, furioso. Miró la espalda de Kai con odio, jurándose que algún día lo aplastaría con sus propias manos. Continuaron avanzando por la cueva. Red iba al frente con un farol, mientras Gail lo seguía hirviendo de rabia. Red miró hacia atrás con una sonrisa, pensando que no estaba mal ver a dos genios motivados por un novato. Sonrió de nuevo, creyendo que las cosas solo se pondrían más interesantes. Animó alegremente al grupo a esforzarse un poco más, diciéndoles que ya casi llegaban y que, si terminaban rápido, podrían tener una fiesta. Después del combate contra las criaturas sombra, los cadáveres de los lobos estaban esparcidos por el suelo. El colorista Red pidió un descanso de 10 minutos, aunque advirtió a Gail, Kai y Alice que la misión real aún no había comenzado. Gail suspiró, quejándose de que había usado una gran cantidad de su energía de color. Sacó una pequeña botella de líquido verde brillante. Mientras bebía, Kai identificó el contenido como tinta personal, una tinta alquímica refinada y esencial para los pioneros, usada para restaurar su color. Era extremadamente costosa porque debía fabricarse para coincidir con el color único del usuario. Kai observó con envidia cómo Gail y ella bebían sus tintas personalizadas. Deseando tener dinero para esos lujos, sacudió la cabeza para quitarse la idea. Se alejó del grupo y extendió la mano hacia el cadáver de una criatura sombra. Una enorme espiral de energía oscura brotó de su cuerpo. Kai activó su habilidad y absorbió la sombra directamente con su mano. La energía negra fluyó hacia él. Cerró el puño, sintiendo su energía totalmente restaurada, y anunció que ya estaba recuperado. Se giró hacia sus compañeros, quienes lo miraban con horror e incredulidad. Ella le preguntó con cautela si estaba seguro de que estaba bien. Kai les quitó importancia, explicando que lo había hecho algunas veces. Gail gritó sin poder creerlo, sorprendido de que Kai acabara de absorber un monstruo sin inmutarse. Antes de que pudieran continuar, Red los interrumpió, declarando que el descanso había terminado. El grupo avanzó más dentro del cañón hasta que Red anunció que habían llegado. El equipo vio una enorme cúpula giratoria de energía negra bloqueando su camino. Kai la miró fijamente, murmurando que parecía una cortina negra. Red sonrió ante la expresión de Kai y reveló que esa barrera oscura era la razón exacta por la que lo había traído. Para demostrarlo, Red reunió un orbe de energía roja y lanzó un potente rayo contra la cúpula. El ataque impactó, pero en lugar de romperla, la energía fue devorada al instante por la oscuridad. Red explicó que si alguien intentaba abrir la barrera por la fuerza, esta absorbía el poder y se volvía aún más resistente. Señaló que eso era muy similar a la habilidad de Kai, lo que le hizo sospechar que él era el único capaz de borrarla. Red señaló la pared oscura, revelando que el camino hacia las ruinas estaba dentro. Anunció que, en esas ruinas, se ocultaba su verdadero objetivo, el fragmento de Estella. Los ojos de Kai se abrieron con sorpresa. Los otros reclutas no entendían nada. Gail preguntó qué era Estella y ella admitió que nunca había escuchado ese nombre. Red les aseguró que existía, y que la ciudad radiante estaba desesperada por encontrarlo. Luego apuntó con el dedo a Kai, ordenándole que eliminara la cortina. Kai avanzó hacia la enorme pared de oscuridad. Al tocarla, su habilidad de absorción se activó, y la energía negra del muro comenzó a fluir violentamente hacia su mano. Se formó un gigantesco vórtice mientras la cúpula era arrastrada hacia el interior del poder de Kai. Red, Gail y ella observaban cómo el obstáculo era devorado. Red sonreía, fascinado de que su teoría fuera correcta. Cuando la barrera desapareció, felicitó a Kai y afirmó que su poder sería extremadamente útil. Sin embargo, Kai no parecía nada contento. Sudaba y temblaba mientras luchaba por contener la enorme cantidad de energía absorbida. Entonces, el suelo comenzó a temblar con fuerza. Gail y ella entraron en pánico al notar que el ruido atraería hordas de criaturas. El estruendo resonó por todo el cañón. De repente, una manada de monstruos negros, parecidos a lobos, emergió de los acantilados. El grupo quedó completamente rodeado. Ella y Gail desenvainaron sus armas, mientras Red se reía ante la multitud reunida. El líder ordenó al equipo encargarse de los monstruos mientras Kai se concentraba en eliminar la cortina. Con frialdad, les ordenó acabar con todos. Gail y ella se lanzaron al ataque. Gail se movió con una velocidad impresionante, cortando criaturas con ataques de viento. Ella desató su poder, invocando enormes picas de hielo que emergían del suelo e impalaban a varios enemigos. Red los observaba, complacido de no tener que intervenir todavía. Con facilidad, creó esferas de energía roja y disparó haces que perforaban a los monstruos restantes. Aunque eran reclutas nuevos, su nivel era bastante alto. Mientras tanto, Kai seguía absorbiendo la barrera, empapado en sudor. Red sonrió, pensando en lo agradable que era cuando sus subordinados hacían el trabajo pesado. Kai, arrodillado, luchaba por controlar la energía inestable. Notó que el poder de la cortina se sentía extrañamente similar al suyo, quizás por compartir el atributo negro. Entendió el peligro: si perdía la concentración,
la cortina le arrebataría su color. Apretó los dientes, rechazando ser superado, y afirmó para sí mismo que él era el más fuerte. Con un último esfuerzo, terminó la absorción. Al levantarse, jadeante, anunció que había terminado. Miró lo que había detrás del muro, y se quedó paralizado al ver un enorme foso completamente negro, sin fondo visible. Se preguntó si ese abismo aterrador era la entrada a las ruinas. Terminada su tarea, llamó al líder para informar que la cortina había sido removida. Red lo felicitó y avisó al resto que el camino estaba despejado, ordenando finalizar la limpieza. Pero de pronto, la expresión de Red cambió a puro shock. Sintió un peligro inmediato. Con una velocidad cegadora, corrió y agarró a ella y a Gail, arrastrándolos hacia atrás. Un instante después, una gigantesca tajada invisible cruzó el aire, destrozando el suelo donde ellos estaban. El corte fue devastador, arrasando con los monstruos restantes. Fragmentos de roca cayeron mientras Red, ella y Gail aterrizaban en un punto más elevado. Gail temblaba, entendiendo que habría muerto al instante sin la intervención de Red. El líder frunció el ceño, explicando que la falta de resistencia anterior se debía a que algo más estaba espantando a las criaturas. Recordó un informe sobre una entidad peligrosa merodeando por la zona. A través del polvo, una silueta se hizo visible, caminando hacia ellos, arrastrando una espada enorme. Red murmuró que ya no tenían tiempo para perder. La figura salió a la luz, un hombre de cabello erizado, blanco de un lado y negro del otro. La mitad de su rostro estaba cubierta por una especie de máscara oscura y cargaba un arsenal completo en la espalda. Su mirada era aterradora. Red se colocó entre su escuadrón y el desconocido, ordenando a Kai y a los demás escuchar con atención. Le metió una linterna a Kai en las manos y le dio una orden urgente. Les dijo que debían entrar en las ruinas de inmediato y encontrar el fragmento de Estella. Kai lo miró alarmado, preguntando si realmente esperaba que entraran solos. Red aseguró que con sus habilidades podían hacerlo, pero no esperó más. Con un impulso brutal, empujó a Kai, ella y Gail directo hacia el abismo oscuro, gritándoles que dejaran de quejarse y se movieran. Kai gritó el nombre del líder mientras los tres caían al vacío. Arriba, Red quedó solo, de espaldas al precipicio, su aura roja envolviéndolo. Desde lo profundo, el eco de los reclutas preguntaba qué se suponía que debían hacer solos. Mientras la siniestra figura armada avanzaba, ambos hombres se enfrentaron con una mirada tensa. Red sabía que un combate difícil estaba a punto de comenzar. La escena cambió al fondo negro del abismo. Kai yacía inmóvil tras la larga caída. Gimió de dolor, sujetándose la cabeza mientras luchaba por ponerse de pie en aquella oscuridad sofocante. Recordó la linterna que Red le había dado y la encendió, preguntándose si había caído dentro de las ruinas. La luz se encendió de golpe, iluminando el lugar. La expresión de Kai cambió al instante a puro terror. Quedó paralizado, preguntándose qué era ese lugar. En vez de ruinas antiguas, la linterna revelaba restos óseos de enormes rascacielos modernos y montones de concreto destruido, como si una ciudad contemporánea hubiera sido enterrada bajo tierra. Kai estaba de pie sobre un borde, usando la linterna para iluminar la oscuridad. No encontraba palabras ante el gigantesco paisaje urbano destruido que se extendía frente a él. Le parecía imposible que algo así existiera, aunque se quejó de que no podía ver bien. De pronto, una voz le dijo que dejara de quejarse y se acercara a la luz. Kai se alivió al ver a Gail y ella, admitiendo que estaba aterrado de haber quedado separado. Gail culpó a Kai por hacerlos caminar sin rumbo, pero ella replicó con frialdad que él también estaba perdido. Observando la vasta ciudad destruida, Gail se preguntó qué era ese lugar. La ansiedad lo dominó mientras señalaba lo absurdo que era buscar un fragmento de Estella entre esas ruinas interminables sin siquiera saber cómo lucía. Kai estuvo de acuerdo, admitiendo que buscar a ciegas llevaría una eternidad. Deseó en silencio que su compañero Nero estuviera con él. Como si lo hubiera invocado, una pequeña figura luminosa apareció frente a él. Kai se sobresaltó al ver al pequeño gato negro, Nero, a sus pies. Entró en pánico, preguntándose cómo los había seguido. Ella vio al animal y preguntó si era alguna criatura. Kai sudó frío, temiendo que hubieran descubierto a su mascota secreta. Sin embargo, se tranquilizó rápidamente. Tal vez era una buena oportunidad para demostrar la utilidad del gato. Llamó a Gail y a ella. Sosteniendo a Nero, sonrió con confianza y anunció que tenía una forma de encontrar el fragmento de Estella fácilmente. Los tres se reunieron mientras Kai explicaba que la pequeña criatura que había estado criando los guiaría hasta el objetivo. Gail gritó furioso, negándose a creerlo. Pero ella, ignorando por completo la discusión, estaba encantada con la ternura del gato. Kai decidió demostrar las habilidades de Nero. El gato maulló desde los brazos de ella y de pronto saltó, sobresaltándola. En el aire, el animal se transformó en un remolino de energía. Una luz cegadora estalló, iluminando las ruinas y dejando al grupo perplejo. La esfera de luz avanzó a gran velocidad, creando un camino iluminado, y los tres pioneros la siguieron. Mientras caminaban, Gail no dejaba de quejarse, sin entender cómo una criatura podía tener tanta inteligencia y habilidades especiales. Exigió saber dónde lo había encontrado Kai. Este lo ignoró,
concentrándose en interpretar los movimientos de Nero. Kai les dijo que el fragmento de Estella estaba justo allí. De pronto, la criatura detectó un rastro y se lanzó hacia adelante. El camino luminoso serpenteó entre los restos de la ciudad destruida hasta que llegaron a una enorme estructura de concreto. Una entrada oscura se abría ante ellos, y Kai se preguntó cuánto más tendrían que descender. Guy lo burló, preguntando si estaba asustado. Kai respondió de inmediato y declaró que entrarían. Cruzaron un pasillo gigantesco y alto mientras el gato iluminado los guiaba. Kai comentó que el lugar era mucho más grande de lo que imaginó. Entonces, vio a Nero flotando frente a una gran puerta metálica y dedujo que había encontrado algo importante. El silencio se rompió cuando un paso mecánico gigantesco retumbó en la oscuridad. Kai se quedó helado cuando una enorme pierna metálica aterrizó frente a ellos. Los reclutas levantaron la vista y vieron un autómata oxidado, de tamaño colosal, plantado delante del grupo. Guy, confundido, señaló que lucía muy diferente a las criaturas biológicas a las que estaban acostumbrados. En ese momento, el robot activó un rayo escáner, proyectando una línea de luz sobre ella. La máquina procesó los datos y mostró un código hexadecimal correspondiente a su color azul brillante. Luego escaneó a Guy, registrando su color verde. Finalmente, el rayo descendió sobre Kai, que tragó saliva. Entendió que la máquina estaba identificando sus colores. El escáner terminó y mostró el código para el negro absoluto. Cuando lo detectó, el ojo del robot brilló con intensidad. Declaró haber detectado el color de la bruja negra y, señalando a Kai como una amenaza, anunció que iniciaría la eliminación. Sin entender el título, Kai apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un golpe devastador. Fue lanzado hacia atrás, gruñendo de dolor, aunque logró bloquear parte del impacto. Miró al robot con furia, gritando frustrado. Kai gritó desafiante, declarando que no se contendrían. El gigante levantó el puño para aplastarlos. Kai se lanzó, chocando su puño contra el brazo metálico. Retrocedió adolorido, preguntándose por qué la armadura era tan dura. Guy lo observaba confundido mientras el robot preparaba otro golpe. Ella intervino, clavando su espada contra la máquina, pero solo saltaron chispas al contacto. Miró horrorizada, no había dejado ni un rasguño. Ella entró en pánico, preguntándose si su poder era inútil contra una máquina. Kai, por su parte, analizó al enemigo y notó el núcleo brillante en su pecho. Vio líquido moviéndose dentro y lo identificó como su punto débil. Kai se lanzó hacia adelante y lanzó un fuerte gancho izquierdo. De inmediato, el robot reaccionó con una velocidad inesperada, barriendo su brazo como si fuera un enorme garrote. Kai apenas logró esquivar el golpe pesado. Retrocedió, frustrado porque sus ataques normales no surtían ningún efecto. Entonces lo entendió. Recordó aquella vez en que su cuerpo estuvo cubierto de energía negra y decidió usar ese poder. Sabía que transformarse por completo consumiría demasiado color, así que optó por concentrarlo todo únicamente en su puño derecho, cubriéndolo con una gruesa capa de aura oscura. Con la preparación lista, Kai saltó y golpeó con todas sus fuerzas. El impacto fue perfecto, atravesó el pecho del robot y destrozó su núcleo. La fuerza del golpe pulverizó toda la parte superior de la máquina. La cabeza salió volando y la luz de su ojo se apagó. Kai quedó de pie entre los restos metálicos, dejando escapar un suspiro de alivio mientras Gail y ella lo observaban en silencio. Entre los escombros, Kai encontró un objeto redondo. Levantó el núcleo del robot, pensando que a Mari le gustaría recibirlo como regalo. Pero Guy de inmediato le gritó, exigiendo saber qué era ese poder. Él y ella lo acorralaron, haciéndole varias preguntas. Kai, nervioso, trató de esquivarlas diciendo que esa técnica drenaba demasiado su color. Mientras hablaba, la enorme puerta metálica detrás de ellos comenzó a abrirse, revelando un vacío negro absoluto. De pronto, Nero salió volando desde la oscuridad, gritando de pánico. El pequeño gato flotó junto a Kai, temblando de miedo. Kai miró hacia la abertura oscura, sintiendo algo extraño. A pesar del evidente temor de Nero, se acercó, admitiendo que no podía ver nada dentro. Apenas sus dedos tocaron la superficie, esta onduló como agua. En ese instante, la oscuridad estalló hacia afuera. Enormes tentáculos de sombra surgieron del umbral, envolviendo al grupo. Gail y Ellie gritaron mientras eran arrastrados sin poder resistirse. Los tres fueron absorbidos por el vacío. Cayeron a través de un espacio interminable y oscuro, hasta llegar a un nuevo lugar completamente sumido en sombras. Gail se quejó del golpe y de la oscuridad, pero cuando levantó las manos para revisarse, notó algo raro. Miró su pecho, tomó su chaqueta y, completamente impactado, descubrió que su color, el verde que representaba su poder, había desaparecido. Ahora estaba en blanco y negro. Kai y ella estaban igual, horrorizados. Todo a su alrededor, incluso sus cuerpos, había perdido toda saturación. Se encontraban en una realidad monocromática, confundidos y aterrados, sin entender qué había ocurrido. Lejos de las ruinas subterráneas, un pequeño escorpión cruzaba las tierras baldías, con la ciudad radiante al fondo. En algún lugar de esa ciudad se encontraba la oficina del gobierno del Este. Allí, el jefe, un oficial de alto rango, gritaba lleno de rabia, exigiendo saber si ya lo habían localizado. Un subordinado, nervioso,
informó que el chico estaba en una misión de exploración con el colorista Red, y que el propio muchacho había pedido que no interfirieran. El jefe estalló, furioso por el color negro, incapaz de creer que Red llevara a alguien tan peligroso al campo. Aunque Red fuera un héroe, aquello le parecía inaceptable. Explicó que la reciente aparición de una criatura había provocado pánico en el consejo gobernante, quienes temían que la catastrófica ola negra hubiera comenzado. Se quejó de que él sería quien cargaría con la culpa. Mientras continuaba desahogándose, una joven de cabello rosa y amarillo sonrió con burla. Era Chamilleya, líder del cuerpo de pioneros del Alba. Le dijo al jefe que se calmara antes de terminar en el hospital. Entendía su preocupación, pero le pidió no adelantarse. Le preguntó si realmente creía que Red actuaría sin pensar. Aseguró que Red era un protector confiable, perfecto para vigilar al chico. Comentó que llevar a alguien de alto riesgo podría traer resultados inesperadamente buenos. Luego bebió un sorbo de té, diciendo que lo que necesitaban era confianza, no preocupación, aunque puso una mueca por lo amargo de la bebida. El jefe la ignoró, mientras ella vació una enorme cantidad de azúcar en la tetera. Él no entendía cómo ella podía tomar algo tan dulce. Finalmente, Chamilleya se puso seria. Reconoció que el jefe desconfiaba del color negro por su asociación con la legendaria bruja negra. Contó que el negro simbolizaba muerte y miedo, y recordó la antigua catástrofe conocida como la primera ola negra. Explicó que la humanidad casi se extinguió cuando el mundo fue cubierto por una niebla oscura y aparecieron criaturas que formaron las tierras negras. Chamilleya aseguró que otra ola era inevitable y que sus exploraciones buscaban, en realidad, sobrevivir. Mencionó las anomalías recientes y la aparición de un portador del negro. Con determinación, dijo que debían usar todo el poder disponible, incluso ese color, y pidió al jefe convencer al consejo. Él suspiró, resignado, diciendo que no era tan fácil, pero tomó un dossier con la fotografía de Kai y prometió esforzarse. Mirando la imagen, murmuró que quizá el destino de la ciudad giraba en torno a ese chico. Mientras tanto, los tres pioneros seguían en el vacío absoluto, convertidos en siluetas blancas flotando en la oscuridad, sin tener idea de dónde estaban. Gail se volvió hacia Kai presa del pánico, apuntándolo con el dedo y gritando que sus colores habían desaparecido, exigiendo saber por qué Kai aún tenía el suyo. Kai, con desgano, respondió que no tenía idea, sugiriendo que tal vez era porque su color era negro y coincidía con la oscuridad del lugar. De pronto, Gail se encorvó, exhausto, y ella se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose débil. Kai los observó, confundido, preguntándose por qué él estaba bien. Finalmente entendió que quizá era porque había pasado toda su vida siendo incoloro, así que para él esto no era nada nuevo. Gail mencionó una sensación extraña dentro de su cuerpo. Entrecerró los ojos y vio una tenue luz brillando dentro de él, pulsando como si fuera un núcleo. Entonces, inquietantes susurros comenzaron a caer sobre ellos desde todas direcciones. Miraron alrededor, alarmados. Aterrorizado, Gail gritó hacia la oscuridad, exigiendo que quien estuviera susurrando se mostrara. Kai escuchó con atención, preguntándose si era la misma voz que solía hablarle, pero se dio cuenta de que era algo distinto. En ese momento, una silueta sombría y fantasmal de una mujer de cabello largo emergió de las sombras. Kai sintió su presencia y se giró bruscamente. Gail y ella quedaron congelados del miedo, tartamudeando sin poder identificar si aquella figura era una criatura. Les aterraba cómo había aparecido de un instante a otro, sin previo aviso. La misteriosa sombra levantó la mano y apuntó directamente al pecho de Kai. Él se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que estaba siendo señalado. Su mente fue arrancada del presente y arrastrada a una visión caótica, un vórtice de energía devorando una ciudad. Luego, un paisaje de pesadilla teñido de rojo sangre, un mundo destruido y plagado de bestias gigantes. Un enorme ojo se abrió en el cielo sobre una horda de criaturas sombrías, mientras una bestia monstruosa, con múltiples ojos, lo observaba desde la multitud. La visión cambió al rostro de la mujer misteriosa, su único ojo brillante clavándose en él. Después, Kai apareció frente a una abrumadora energía azul, enorme e intimidante. No sabía si estaba viendo un recuerdo o la realidad. Su confusión creció y comenzó a cuestionar quién era realmente. En lo más profundo de su subconsciente, una voz desde una luz radiante dijo que él necesitaba un nombre. Una figura borrosa, sonriendo desde su pasado, le dio el nombre Kai, animándolo a encontrar su propia luz y color. La visión terminó de golpe, y Kai volvió al presente con un fuerte jadeo. Estaba temblando, sudando, impactado por lo que acababa de ver. Tropezó en el vacío, se tomó la cabeza y respiró con dificultad, maldiciendo que escenas tan desagradables invadieran su mente. Trató de procesar lo ocurrido, intentando retener el recuerdo que ya comenzaba a desvanecerse. Se repetía a sí mismo que tenía que haber una respuesta. De pronto, un nombre surgió en su mente, Runiel. Kai frunció el ceño, confundido, preguntándose quién era. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Gail perdió por completo la cordura. El espadachín gritó hacia el vacío, retando enemigos invisibles mientras blandía su espada de forma salvaje, atrapado en una alucinación. Kai lo miró alarmado,
Gail estaba agitando su arma peligrosamente cerca de ella, que temblaba, acurrucada en el suelo. Gail gritaba sin control, desconectado de la realidad. Ella sollozaba, rogándole que se detuviera. Pero él no escuchó, seguía sumido en su frenesí, gritando que todos debían morir. Sus ojos estaban ennegrecidos y sangraban, señal de que el vacío lo había llevado a la locura. Ella también estaba atrapada en su propio infierno. Lágrimas negras corrían por su rostro mientras se abrazaba la cabeza, pidiendo perdón a su hermana y reviviendo un recuerdo traumático. Kay los observó con creciente preocupación, entendiendo que aquella criatura y ese espacio estaban corrompiéndolos. Sabía que debían escapar de inmediato. En ese instante, un sonido familiar resonó. Kay miró hacia arriba y vio una forma blanca y brillante acercándose. Sonrió aliviado. Nero estaba a salvo. Lo saludó, preguntándole si estaba bien. El gato voló a su alrededor desesperado, señalando hacia la distancia. Kay comprendió que Nero le estaba indicando algo. El gato salió disparado, dejando un rastro de luz. Kay decidió seguirlo. Sin embargo, se detuvo y miró a sus compañeros. Gail seguía balanceando su espada sobre una Elle traumatizada. Kay no podía dejarlos. Se volvió hacia Nero y le preguntó si podía usar sus habilidades. De inmediato, una gran oleada de luz purificadora estalló desde el pequeño gato, envolviendo a Gail y Elle. Dentro del resplandor, la corrupción oscura comenzó a desvanecerse. Los gritos cesaron mientras la influencia del vacío desaparecía. Kay observó satisfecho. La luz estaba funcionando. Con sus compañeros protegidos, Kay les dijo que se quedaran allí. Luego se dio vuelta, decidido a explorar el camino adelante solo. Caminó por el vacío absoluto siguiendo el rastro de luz de Nero. Se frustró, quejándose de que aún no podía ver nada. De pronto, los inquietantes susurros regresaron. Una voz misteriosa le dijo que ningún color podía tocarlo. Kay frunció el ceño, irritado por seguir escuchando enigmas. Pero entonces, una brillante luz apareció a lo lejos. Su expresión cambió de inmediato. Emocionado, comenzó a correr hacia la iluminación. A medida que se acercaba, su rostro se iluminaba con asombro. Frente a él había una enorme estructura luminosa con forma de estrella de 4 puntas, tallada en un monolito de piedra. Al verla, supo que había encontrado su objetivo. Identificó el objeto como un fragmento de estella, que irradiaba una poderosa luz sagrada. Observó su forma y brillo, notando que eran distintos de lo que había visto antes, preguntándose si cada fragmento era único. Decidido a no perder más tiempo, Kay trepó la formación rocosa para recuperar el objeto y salir de aquella desagradable dimensión. Extendió la mano hacia el núcleo brillante. La luz comenzó a girar con violencia. De repente, una enorme oleada de energía salió del fragmento y entró en su mano cuando su habilidad de absorción se activó automáticamente. Kay quedó atónito, su cuerpo brillando con la energía absorbida. Entró en pánico, preguntándose por qué su habilidad había vuelto a activarse sola. Esperaba que, al haber sido solo por un momento, no causara problemas. La influencia oscura que había atrapado al grupo empezó a desvanecerse. Kay levantó la mirada, aliviado al ver que la atmósfera opresiva desaparecía. El vacío absoluto se difuminó y reveló que ahora estaban dentro de una enorme cámara de piedra gris. Kay quedó de pie solo en el centro, mirando la energía luminosa en sus manos, confirmando que el espacio oscuro había desaparecido. Reflexionó sobre la naturaleza de las tierras negras, notando que aquel territorio peligroso siempre estaba lleno de sorpresas. Gail y ella recuperaron la conciencia y lo miraron con incredulidad. Kay les preguntó si estaban bien, pero Gail lo señaló acusadoramente, mientras ella quería saber cómo era posible que él no hubiera sido afectado. Kay respondió que no sabía. Para cambiar el enfoque, les mostró el objeto brillante en su mano, anunciando que habían encontrado su objetivo. Identificaron el pequeño orbe que giraba con luz arcoíris como el fragmento de estella. El equipo se reunió para examinarlo. Gail dudaba que una cosa tan diminuta fuera lo que el líder Red buscaba. Ella estaba maravillada de que algo tan pequeño pudiera contener tantos colores. A su lado, Nero flotaba, observando con una atención inusual el orbe brillante. Kay confirmó que no sentía ningún efecto negativo en su cuerpo. Sin embargo, Nero se acercó más, con los ojos fijos en el resplandor. De pronto, el gato abrió la boca de par en par y se inclinó hacia el artefacto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Nero se tragó el fragmento entero. La expresión de Kay se deformó en puro horror. Gail y ella también gritaron, aterrados, exigiendo saber qué estaba haciendo el gato. Gail le gritó al felino flotante, regañándolo y diciéndole que el fragmento no era comida. Perdiendo la paciencia, lo agarró y empezó a sacudirlo con fuerza, gritando que lo escupiera. Kay entró en pánico e intentó detenerlo, pidiéndole a gritos que soltara al gato. Entonces, fuertes crujidos resonaron por las paredes y el techo. Gail se quejó, lamentándose de que después de todo su esfuerzo, así terminaría todo. La estructura entera comenzó a derrumbarse mientras los 3 pioneros se encontraban aún en el centro. Al darse cuenta del peligro, Gail gritó que todos corrieran. Kay, sujetando a Nero, corrió junto a ella y Gail mientras la sala colapsaba detrás de ellos. A toda velocidad, lograron escapar por el pasillo. La escena cambió a otro lugar. Un grupo de pioneros se encontraba frente al cadáver de un enorme monstruo. Arancia,
la mujer de cabello naranja, inspeccionaba un profundo corte en el suelo. Se arrodilló para examinar los rastros, con una expresión preocupada. Un hombre de cabello azul le preguntó si había encontrado algo. Arancia confirmó con un gesto serio que aquel maniático de batalla había regresado. Explicó que los rastros pertenecían a una criatura humanoide llamada el demonio de la espada, una de las manos negras de la bruja. Dijo que cada vez que aparecía causaba problemas, y se preguntó si el aumento reciente de actividad monstruosa estaba relacionado con su presencia. El hombre de cabello azul preguntó si debían continuar, pero Arancia decidió cancelar la misión. Afirmó que ya habían asegurado suficientes recursos y que no pensaba arriesgar a los novatos bajo su cuidado. De pronto, Arancia sintió un enorme estallido de energía. Una gigantesca explosión de fuego rojo estalló desde una montaña cercana. Arancia reconoció el color del fuego al instante. Al darse cuenta de que pertenecía al líder Red, se quedó paralizada. Si Red estaba usando tanto poder, significaba que el demonio de la espada estaba allí con él. Cortes invisibles de energía rasgaron el aire hacia los pioneros. Arancia reaccionó al instante, gritando a sus subordinados que se apartaran mientras una gigantesca ola cortante se aproximaba. Mientras su equipo se dispersaba, Arancia desenvainó un enorme martillo mecánico que brillaba con un calor naranja. Su expresión se volvió feroz, sus ojos encendidos mientras se preparaba para interceptar el ataque. Con un poderoso grito, saltó y balanceó su martillo. El impacto creó una enorme explosión de energía naranja que chocó contra el tajo negro entrante, neutralizando la amenaza. Al aterrizar, Arancia declaró oficialmente terminada la expedición y ordenó a todos regresar al puesto avanzado. Le indicó a su subalterno de cabello azul que guiara la retirada mientras ella se dirigía a reunirse con el líder Red. Después, Arancia se lanzó hacia la cima de la montaña. La escena cambió a la montaña, donde una batalla catastrófica estaba teniendo lugar. Energías rojas y negras chocaban con fuerza explosiva. El colorista Red y el demonio de la espada se movían a velocidades imposibles, sus armas cruzándose una y otra vez. El demonio tomó un arma oscura parecida a una lanza pesada, su único ojo blanco brillando mientras encaraba a Red. Con un rugido, lanzó un vórtice espiral de energía oscura hacia él. Red se mantuvo firme, bloqueando el impacto. Con un giro hábil, desvió la lanza oscura. Sin rendirse, el demonio de la espada cargó de nuevo, blandiendo una hoja sombría. Red paró el golpe, concentrado en defenderse del ataque implacable. De pronto, el demonio se detuvo al notar un aumento de calor. Un enorme geyser de fuego rojo estalló del suelo, envolviendo toda el área. El demonio saltó hacia atrás justo a tiempo, escapando del infierno ardiente. El Sword Demon observaba a través de las llamas, su único ojo brillante fijo en su oponente. De pronto, una voz resonó desde arriba, elogiando a Red por su ataque señuelo. Arancia descendió rápidamente, empuñando su enorme martillo, y lanzó un desafío directo al demonio, retándolo a intentar esquivar. Con una sonrisa salvaje, lo provocó sin miedo. Bajó su martillo con una fuerza colosal, generando una onda expansiva de energía naranja. El demonio fue aplastado contra el suelo con violencia, incapaz de evitar el ataque sorpresa. Arancia aterrizó con gracia mientras los escombros caían alrededor. Colorista Red la miró con una sonrisa tranquila, comentando que había llegado tarde. Ella bromeó diciendo que casi muere, pero Red lo desestimó. Luego señaló que, aunque le había dado un golpe limpio, no había sido suficiente para terminar la pelea. Tal como dijo, la silueta del Sword Demon emergió de entre el polvo, intacta. La criatura los miró con furia intensa. Red se mantuvo confiado, asegurando que sería más fácil lidiar con él ahora que Arancia estaba usando su color. Ella, sin embargo, le advirtió que no peleara con el corazón a medias. Admitió que se sentía aliviada de haber llegado antes de que las cosas se pusieran demasiado serias, recordándole que ninguno de los otros coloristas quería ver a Red luchar con toda su fuerza, insinuando que su verdadero poder era aterrador. Red se quejó por sus regaños. Ignorándolo, Arancia activó su poder y anillos de energía naranja aparecieron bajo sus pies. Apretó su martillo con fuerza, rodeada por una aura luminosa, declarando que derribarían a otra de las manos negras de la bruja. Frente a ellos, el Sword Demon permaneció silencioso, su rostro deformado por la rabia. Mientras Red y Arancia se preparaban para atacar, una voz tensa resonó desde el borde del acantilado. Red abrió los ojos sorprendido, y hasta el Sword Demon se detuvo, confundido, mirando hacia donde venía el sonido. Desde la cornisa, Kai, Gail y ella asomaron y finalmente treparon sobre el borde. Gail se desplomó, jadeando, declarando que nunca quería regresar a las ruinas subterráneas. Sin embargo, Kai se quedó congelado al sentir una presencia aterradora. Alzó la vista y vio al Sword Demon mirándolo fijamente. Detrás del monstruo, vio a Red y Arancia envueltos en energía. Comprendió de inmediato que habían irrumpido en medio de una batalla. Arancia y Red palidecieron, maldiciendo la pésima sincronización, y corrieron hacia ellos para interceptar al monstruo. Red les gritó que se apartaran. El Sword Demon ignoró por completo a los poderosos coloristas y enfocó su atención en la presa débil. Con una velocidad aterradora, cargó directo hacia Kai, Gail y Elle. Actuando por instinto, Gail sostuvo su espada y Elle desenfundó su arma. A pesar del cansancio,
Ambos avanzaron para defenderse. El Sword Demon blandió su enorme hoja negra con fuerza abrumadora. En un solo golpe, destrozó las armas de ambos. Ella y Gail lo miraron horrorizados. Gail no podía comprender cómo su arma de metal endurecido había sido destruida de inmediato. Paralizado por el miedo, entendió que la diferencia de poder era absoluta y pensó que iba a morir. El Sword Demon levantó su espada para un corte devastador. Una hendidura de energía blanca atravesó el aire. En un impulso desesperado por salvar a sus compañeros, Kai se lanzó frente al ataque, protegiendo a Gail y ella. El impacto cercenó limpiamente su mano izquierda. Kai apretó los dientes, dominado por el dolor. Ella gritó su nombre aterrada y Gail exclamó en shock mientras el Sword Demon se acercaba. Kai cayó hacia atrás, sangrando profusamente. El demonio embistió, golpeó a Gail con la rodilla y tomó a ella del cuello, usándola como escudo humano. Red y Arancia llegaron, pero se detuvieron en seco. No podían atacar sin arriesgar la vida de ella. El Sword Demon los obligó a detenerse, ordenándoles despejarle el camino y no perseguirlo. Exigió que entregaran la llave, desconcertando a los coloristas. Amenazó con matar a ella si no obedecían. Red entrecerró los ojos, analizando la situación. Arancia gritó furiosa, preguntando de qué llave hablaba, temblando de rabia. Red apretó la mandíbula, entendiendo que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Mientras tanto, Kai yacía boca abajo, su brazo cercenado sangrando sin control. Nero flotaba sobre él, llorando desconsolado. De pronto, la mano restante de Kai se movió apenas. El Sword Demon seguía presionando, exigiendo una respuesta, pero algo oscuro comenzó a elevarse desde el suelo. Kai empezó a ponerse de pie lentamente, su silueta creciendo con una presencia intimidante. El Sword Demon sintió el aura y giró la cabeza. Confundido, tartamudeó, incapaz de entender lo que veía, preguntándose qué era Kai. Kai se enderezó por completo, su rostro oculto en sombras. Cantidades enormes de energía oscura giraban a su alrededor. La oscuridad se concentró en su muñeca cercenada y su brazo empezó a regenerarse rápidamente, formado por completo de energía negra. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manga? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Sanji al momento de ver a una chica. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manga, digan segunda parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.